Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de esta serie donde estamos presentando las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Ya hicimos nuestra primera entrega de la iniciativa sobre la ley indígena y de pueblos afromexicanos. En esta ocasión estaremos hablando de la iniciativa de reforma para las pensiones de adultos mayores. Es un documento que se entrega dirigido a la diputada Marcela Guerra Castillo, quien es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la cual dice que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 1 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete por su digno conducto ante esa honorable asamblea la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en los principios de universalidad y progresividad que establece el artículo 1 constitucional. Dichos principios se materializan cuando se procura la igualdad de prerrogativas de bienestar social contenidas en la norma para el mayor número de personas, para abarcar cada día un universo más amplio y mejores condiciones de vida para los habitantes del país. La iniciativa, con apego al artículo 1, busca cumplir con estos principios al proponer que las personas menores de 65 años que viven con discapacidad tengan el derecho de recibir una pensión no contributiva, así como rehabilitación o habilitación cuando así lo requieran, y a partir de los 65 años solo disfruten de la pensión no contributiva que se otorga a las personas adultas mayores. Que se amplíe el universo de personas adultas mayores beneficiarias de una pensión no contributiva al reducir de 68 a 65 años la edad para tener acceso a dicha pensión. Que las anteriores pensiones no contributivas y las becas que se otorgan a los jóvenes estudiantes en los términos que establece el artículo 4 constitucional sean de carácter progresivo. Que el Estado destine anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión, para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 4 que impliquen la transferencia de recursos directos para la población. Asimismo, se propone hacer adiciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que, en relación con la obligación del Estado de promover las condiciones del desarrollo rural integral, se establezca un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies cuyos frutos requieren ser procesados para su consumo. Un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala. Un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala. Mantener los precios de garantía para compra-venta de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable. Pensiones para personas con discapacidad permanentes. Antecedentes normativos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, señala que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género o la edad. La normativa nacional, en coherencia con las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional, reconocen la necesidad de eliminar toda clase de discriminación o exclusión de la población que vive con discapacidad permanente. Desde el 8 de mayo del 2020, se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a rango constitucional diversos derechos sociales, entre ellos el apoyo que se entregaba desde 2019 a las personas con discapacidad permanente en todo territorio nacional,
Específicamente, destaca el párrafo 14. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años, y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Ello significa un gran avance en la protección de los derechos de las personas que viven con discapacidad permanente para evitar su discriminación y exclusión. Sin embargo, como se expondrá más adelante, este gobierno estima no solo necesario, sino indispensable, en aras de hacer plenamente vigentes sus principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, promover esta reforma para ampliar el número de personas beneficiarias. Diagnóstico. Según la Organización Panamericana de la Salud, las personas que viven con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Recientemente se ha resignificado a las personas con discapacidad como aquellas que viven con discapacidad como una condición de vida y que, al interactuar con las barreras que les impone el entorno social, pueden impedir su inclusión plena y efectiva, así como en igualdad de condiciones con las demás personas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, en 2020, en México, el 49.5% de la población que vive con discapacidad permanente se encontraba en situación de pobreza, mientras que respecto de la población en general, dicha cifra era de 43.5%. Asimismo, se identificó que el 28.1% de la población con discapacidad presentó vulnerabilidad por tener alguna carencia social, mientras que con relación a las personas sin discapacidad, esta cifra fue el del 23.4%. Se nos presentan indicadores de pobreza según presencia de desigualdad de 2020, en donde se establece que la población con discapacidad tiene un 49.5%, mientras que la población sin discapacidad representa el 43.5%. Personas en pobreza extrema, población con discapacidad un 10.2%, mientras que la población sin discapacidad es de un 8.4%. Vulnerable por carencias sociales, personas con discapacidad 28.1%, mientras que población sin discapacidad tiene el 23.4%. Ahora bien, de acuerdo con el informe de evaluación de la política de desarrollo social de 2022, emitido por el Coneval, la población que vive con discapacidad en situación de pobreza pasó de 49.5% en 2020 a 41.2% en 2022, lo que ha significado una disminución en el índice de pobreza para este sector al mejorarse el acceso a la seguridad social, educación, servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación nutritiva y de calidad. La población en general pasó de 43.5% en 2020 a 35.9% en 2022. Un aspecto fundamental a considerar es el caso de las personas que viven con discapacidad, es la habilitación, que se refiere a un proceso destinado a ayudar a las personas a adquirir determinadas aptitudes, habilidades y conocimientos nuevos, que le permita a las personas a vivir con mayor independencia. Por su parte, la rehabilitación alude a la recuperación de aptitudes, habilidades o conocimientos que pueden haberse perdido o haberse visto afectadas por una discapacidad adquirida o debido a un cambio en la discapacidad o circunstancias de la persona. La rehabilitación forma parte esencial de la cobertura sanitaria universal. Se estima que unos 2.400 millones de personas tienen alguna afección de salud que se podría beneficiar de la rehabilitación. No obstante, más del 50% de las personas no reciben los servicios de rehabilitación que precisan. Vivir con una discapacidad permanente conlleva mayores gastos en comparación con las personas que no viven con ella. Llevar a cabo rehabilitaciones y, dado el caso, habilitaciones, aportan autonomía e independencia a las personas que viven con discapacidad y aumenta su contribución a la vida familiar y laboral. Además, les proporciona la posibilidad de obtener por sí mismas un ingreso para ellas y,
de forma general, un beneficio para la sociedad. Contenido de la iniciativa. Dado los beneficios que ha implicado a la población objetivo el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, creado en 2019 y elevado en 2020 a derecho constitucional, la presente iniciativa busca ampliar el universo de personas beneficiarias, es decir, se quiere hacer extensivo este derecho a las personas que no estaban amparadas con este precepto. Se propone reformar el actual párrafo 14 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 15º y que se amplíe el rango de edad de las personas que viven con discapacidad permanente a recibir, en vez de un apoyo, una pensión no contributiva, con la consecuente obligación del Estado a garantizarla, con el fin de reducir la brecha de desigualdad que afecte a este segmento social en México. La pensión no contributiva para las personas que viven con discapacidad permanente se suspende al cumplir los 65 años, edad a partir de la cual se tiene derecho a recibir la pensión no contributiva como personas adultas mayores. Estas personas quedan protegidas, ya que, una vez fenecida la pensión no contributiva por discapacidad, nace el derecho de estas personas junto con todas las demás que cumplan 65 años de edad a percibir la pensión no contributiva para las personas adultas mayores, de tal manera que dichas personas durante toda su vida recibirán una pensión no contributiva. De igual forma, se adiciona un párrafo 15º al artículo 4 para incorporar la obligación del Estado mexicano de garantizar a las personas que viven con discapacidad permanente el acceso a tratamientos de habilitación o rehabilitación en la que tendrán prioridad las personas menores de 18 años de edad. Lo anterior, en razón de las consideraciones que a nivel internacional se han sostenido sobre la importancia de la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad permanente, con el objeto de lograr su mayor inclusión. Pensiones para personas adultas mayores. Antecedentes normativos. El primer antecedente de entrega de una pensión a las personas adultas mayores en México se remonta al 6 de enero del 2001 en el entonces Distrito Federal. Ese primer programa fue fuertemente cuestionado por proporcionar la pensión de una manera permanente y universal. Actualmente es el programa social transeccional con mayor alcance, legitimidad y eficacia que inició en la disminución de la desigualdad social. El programa inició con una inversión de 1,224,938,000 pesos para 250,000 personas adultas mayores de 70 años, con un apoyo de 600 pesos mensuales, lo que se fue incrementando hasta llegar a 1,209 pesos al mes en el 2018, con una inversión de 7,499,325,388 pesos que se otorgó a mayores de 68 años. En respuesta a la acción del gobierno del Distrito Federal de aquel entonces, el 25 de septiembre de 2003, el gobierno federal en turno inició el programa de atención a los adultos mayores, que implicó la entrega de 8,400 pesos anuales a las personas mayores de 60 años de comunidades rurales de alta y muy alta marginación, que no recibirían apoyos similares de otra instancia de gobierno y que presentaran condiciones de pobreza alimentaria. Se les daba 700 pesos al mes. El 30 de septiembre del 2004 se modificaron las reglas de operación para establecer dos tipos de apoyo en el programa de atención a adultos mayores: apoyo alimentario y apoyo de capacitación nutricional. La cantidad entregada a las personas beneficiarias disminuyó de 700 a 172.60 pesos al mes. El 28 de febrero del 2007, con las nuevas reglas de operación del programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales, se redujo el número de personas beneficiarias por edad. Se otorgó solo a personas de localidades de hasta 2,500 habitantes y el monto de apoyo individual fue de 500 pesos al mes mediante entregas bimestrales. El 26 de febrero del 2013, con las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2013, se otorgó un apoyo de 525 pesos al mes. En el 2014, el monto aumentó a 580 pesos al mes, vigente hasta 2018. De 2013 a 2018,
El programa pasó de 4.859.025 a 5.025.294 personas beneficiarias y de un presupuesto de 24.324.258.962 pesos en 2013 a 38.570.459.518 pesos en 2018. Desde el 2019, uno de los programas del bienestar que inauguró el Gobierno de México fue el relativo a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, mediante la entrega de un apoyo a mujeres y hombres pertenecientes a la población indígena a partir de 65 años y a la totalidad de la población de más de 68 años, incluyendo personas pensionadas y jubiladas, así como personas adultas mayores de 65 a 67 años de edad, incorporadas en el padrón activo de beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores, correspondiente a diciembre del 2018. El 8 de mayo del 2020 se publicó la modificación del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que elevó a rango constitucional diversos derechos sociales, entre ellos la pensión no contributiva a las personas adultas mayores, que quedó establecida en el párrafo 15 en los siguientes términos. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. En la siguiente gráfica se consta el presupuesto destinado en los apoyos de las personas adultos mayores. Pensiones no contributivas para personas adultas mayores del 2007 al 2023. El presupuesto anual ejercido en el 2007 alcanzaba los 6.126 millones de pesos y va elevándose gradualmente de manera muy despacio hasta el 2018, que alcanza los 38.571 pesos y empieza a un aumento hasta llegar en el 2023 a 335.347 millones de pesos. Diagnóstico. Las personas con 65 años o más en 2020, conforme al Coneval, representaron el 7.6% del total de la población, de la cual 37.9% vivía en pobreza y 1.1 millones eran indígenas. Dicho organismo calcula que para el 2030 las personas adultas mayores representarán el 10.3% total en el país. De acuerdo con el Coneval, en 2020 la carencia de seguridad social se ubicó en 52% de la población mexicana. El 62% de las personas mayores de 65 años no cotizó en ninguna institución de seguridad social aun cuando estuvo empleada. Únicamente un tercio tenía acceso a una pensión por jubilación. El 80.4% de las mujeres adultas mayores de 65 años no habían hecho ninguna aportación a instituciones de seguridad social en su vida productiva, en tanto que el 52.3% de hombres adultos mayores de 65 años tampoco lo habían hecho. En 2020, la proporción de la población adulta mayor de 65 años que recibía algún tipo de pensión por un monto igual o mayor al promedio de la línea de pobreza por ingreso fue de 35.9% puntos porcentuales más que en 2018. De acuerdo con el Coneval, este programa fue un factor clave para lograr reducir la pobreza en este sector poblacional. En el caso de las personas adultas mayores, la pensión no contributiva les ayudó a solventar esta situación. El Coneval reportó en 2023 que entre 2018 y 2022, los resultados de pobreza y pobreza extrema en adultos mayores de 65 años registraron un importante descenso al pasar de 49.9% a 37.5% y de 15.6% a 8.8% respectivamente. Contenido de la iniciativa. La presente iniciativa tiene como objeto reformar el actual párrafo 15 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de ampliar el universo de personas adultas mayores beneficiarias de la pensión no contributiva ya establecida en dicho párrafo, para lo cual se reduce de 68 a 65 años la edad para establecer dicha pensión.
Se amplía la cobertura del derecho de los adultos mayores a recibir una pensión no contributiva que les garantizará el acceso a un ingreso básico que mejore su calidad de vida, fortalezca su autonomía y los dignifique, además de combatir la pobreza y disminuir la desigualdad social a la que impulsa la economía local. De aprobarse la reforma, se extenderá el derecho constitucional a aproximadamente 3 millones de personas en 2030, a 4 millones en 2040 y a 4.5 millones en 2050. Se prevé que el carácter universal del derecho a las pensiones no contributivas de las personas adultas mayores siga contribuyendo a disminuir la brecha de desigualdad y los índices de pobreza en México, como se observa que ocurrió en Ciudad de México durante 18 años y en todo el país en los últimos 5 años. Además, desde la perspectiva psicosocial, esta pensión no contributiva ha redignificado a las personas adultas mayores, promovido su autonomía y beneficiado también al mercado interno. Asimismo, se propone adicionar un párrafo 21º para establecer la obligación del Estado, conforme al principio de progresividad, de destinar los recursos suficientes, oportunos y adecuados necesarios para realizar las transferencias monetarias directas a la población beneficiaria de los derechos previstos en este precepto constitucional y además dar el carácter progresivo al monto de la pensión. Apoyos a pequeños productores, campesinos y pesqueros. Los antecedentes normativos. La Constitución Política de los Estados Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, publicado el 5 de febrero de 1917, estableció en su artículo 27, párrafo primero, la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas en el territorio nacional y, en su párrafo tercero, garantizó su uso en beneficio social. El 3 de febrero de 1983 se adicionaron 2 fracciones más al artículo 27 para quedar en las 20 actuales. La fracción 20 del párrafo 10º dispone desde entonces: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará las actividades agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. En esta misma línea, la normativa internacional establece los principios rectores para la gestión racional del medio ambiente. Asimismo, se ha confirmado el carácter del derecho humano al desarrollo, que es inalienable, a partir del cual todas las personas individual y colectivamente tienen facultad para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. También es reconocido universalmente que los estados y las personas deben cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. En definitiva, el disfrute de los derechos humanos al medio ambiente sano, a la alimentación y al trabajo, reconocidos y garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se materializan en el ejercicio del derecho humano al desarrollo. Diagnóstico. De los bosques y de la biodiversidad, el ser humano se abastece de agua, alimento, materias primas, combustibles renovables y recursos genéticos, medicinales y ornamentales. Su resguardo favorece la belleza escénica, la educación, la ciencia, la recreación y la realización espiritual. Los bosques proporcionan productos y servicios que contribuyen directamente al bienestar de la población.
Son una parte vital para las economías y la vida cotidiana. Preservar los recursos forestales es de vital importancia para la continuidad en los ciclos de nutrientes y del agua, la formación del suelo y la ininterrupción de los procesos de producción primaria y de control biológico. Igualmente, contribuye a reducir los daños causados por catástrofes naturales y a mejorar la calidad del aire. En el mundo hay 4.060 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 31% de la superficie total de la Tierra. De estas, las plantaciones forestales productivas cubren cerca de 131 millones de hectáreas, lo que corresponde al 45% de la superficie forestal plantada. El sector forestal representa el único sumidero neto de carbono, así como también una de las principales barreras para combatir el cambio climático, conforme a los datos de la Sexta Comunicación Nacional de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Conforme a los datos de la Sexta Comunicación Nacional de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nuestras zonas forestales tienen capacidad para absorber hasta el 24% del total de las emisiones nacionales. La deforestación es la pérdida permanente de la vegetación forestal por causas inducidas o naturales. Implica el cambio de uso de tierra forestal a cualquier otro uso de la tierra, tales como el uso agrícola, praderas, asentamientos humanos, humedales u otras tierras. De manera trágica, desde 1990 se han registrado una pérdida neta a nivel mundial de 178 millones de hectáreas de bosque. México, por su parte, tiene una cobertura de algún tipo de vegetación forestal de 137.845.139 hectáreas, lo que corresponde a un poco más del 70% de la superficie total nacional, de las cuales 64 millones de hectáreas son de bosque, que abarcan el 32% del territorio nacional. Según el Registro Agrario Nacional, en 2018, el 51% del territorio nacional constituye propiedad social o a cargo de núcleos agrarios, es decir, 99.5 millones de hectáreas distribuidas en 29.760 núcleos agrarios ejidales y 2.394 comunitarios. Tierras de las cuales una cuarta parte pertenece a pueblos y comunidades indígenas. Cabe señalar que, de la totalidad de núcleos agrarios, 15.584 cuentan con más de 200 hectáreas de superficie con vegetación forestal, que abarca 62.6 millones de hectáreas en total. En México se estima que durante el periodo 2001-2018 se perdieron alrededor de 217.070 hectáreas de bosque al año, con un valor mínimo de deforestación en el año 2001 de 79.672 hectáreas, con una tendencia general creciente que alzó al máximo en 2016 con 350. Sin embargo, la Comisión Nacional Forestal ha evaluado una tasa de deforestación bruta nacional de 212.000 hectáreas en promedio por año, tomando como referencia el periodo 2001 al 2018. Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la superficie nacional presenta procesos físicos o químicos de degradación en 23.51% y de erosión eólica o hídrica en 21.4%. Con las políticas implementadas por el actual gobierno para 2019, la tasa de deforestación fue de 226.581 hectáreas, lo cual se redujo a 174.190 hectáreas en 2020 y a 167.811 hectáreas en 2021. En términos porcentuales, la reducción es equivalente al 23.12% y 25.94% respectivamente. De 2012 a 2017, el Producto Interno Bruto promedio del sector forestal fue de 40.949 millones de pesos, lo que representó el 0.2% de la economía nacional.
No obstante que el consumo aparente de madera asciende a 27 millones de metros cúbicos y que únicamente se producen 8.3 millones de metros cúbicos, es notorio el déficit de la industria para satisfacer la demanda interna. En 2016, el Coneval tenía registro de 52.2 millones de personas en situación de pobreza, que afectaba al 43.2% de la población. En 2018, más de la mitad de la población rural tuvo un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, mientras que poco más de una cuarta parte no contó al menos con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación. El Coneval en 2018, dadas las condiciones de la población rural de México, estimó necesario fortalecer e incentivar el crecimiento del empleo en el ámbito rural y crear políticas públicas para aprovechar en mejor medida aquellos recursos provenientes de apoyos sociales que permitan fomentar el desarrollo social en la población. El gobierno de la Cuarta Transformación se inscribe en una política social dirigida a impulsar el desarrollo sostenible del país y elevar el bienestar general de la población. En virtud de ello, la presente administración, antes de tomar posesión, anunció que establecería un programa de amplio impacto para brindar apoyo a las personas dedicadas a actividades de plantación agroforestal. Antes del 2018, hubo muchos años de abandono a las personas campesinas, en los que se sostuvo que con el adelgazamiento del Estado se podría alcanzar el desarrollo. Dicha política priorizaba el individualismo y una competencia desigual que fracturó el tejido social y privilegió la importación de alimentos y servicios sobre la inversión en el campo, lo que puso al país a merced de una dependencia alimentaria. Se abandonó al campesino de pequeña escala, sin acceso a crédito, capacitación y subsidio, lo que empujó a este sector rural a una mayor pobreza. Por estas razones, el gobierno actual ha instaurado el programa Sembrando Vida mediante sus lineamientos de operación, sus modificaciones, 5 reglas de operación y un acuerdo modificatorio. En los lineamientos se estableció como objetivo general del programa contribuir al bienestar social e igualdad social y de género mediante ingresos suficientes de los sujetos agrarios en localidades rurales. Se determinó como objetivo específico lograr que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural en localidades rurales cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra. Los lineamientos previeron además el otorgamiento de incentivos para las y los sujetos agrarios por el empleo de los sistemas de producción agroforestal y de milpa intercalada entre árboles frutales, de acuerdo con la vocación propia de la región, además del tipo de clima y el suelo. La diversidad en los sistemas agroforestales se sustenta en las tradiciones y en los conocimientos milenarios de cada población. A través de Sembrando Vida, en 2019 se otorgaron apoyos de 5,000 pesos al mes a personas propietarias de predios de 2.5 hectáreas que se incorporaron al programa en un proyecto agroforestal. En 2023 se entregaron apoyos de 6,000 pesos al mes. El programa contiene criterios de priorización dirigidos a jóvenes en edad productiva, mujeres campesinas e indígenas y sujetos agrarios que no participan en otro programa federal con fines similares. Por otra parte, para evitar el impacto negativo en el medio ambiente, se determinó que, en la selección de las unidades de producción, se excluyeran áreas forestales permanentes, zonas delimitadas de uso forestal en los ordenamientos territoriales comunitarios o ejidales donde esté vigente un permiso de aprovechamiento forestal, así como resguardar aquellos terrenos que conformen unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Conjuntamente, se ha determinado inelegibles los terrenos incendiados o aquellos en los que se hayan derribado árboles con el propósito de ingresar al programa. Dicho programa se implementó primeramente en las entidades de la región sur y sureste del país, con un mayor rezago económico rural, principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. El programa Sembrando Vida ha logrado ampliar su cobertura inicial y supera con creces la meta de 1 millón de hectáreas cultivadas. Se ha estimado que,
Al finalizar el 2023, se habría alcanzado la siembra de 1.139.372 hectáreas de sistemas agroforestales con un padrón de 455.749 sujetos de derecho activos. De conformidad con los datos actualizados del Coneval, en 2022 se observó una importante disminución en el porcentaje de la población en situación de pobreza respecto a los registros de 2016, toda vez que ésta se redujo de 43.2% a 36.3%. Esto es, 5.4 millones de personas beneficiadas en los programas sociales promovidos por el actual gobierno. La apertura comercial indiscriminada de granos básicos, implementada durante los gobiernos neoliberales, trajo consigo la disminución de la producción agrícola de granos, en específico de maíz, frijol, trigo harinero o panificable y arroz, básicos en la dieta alimentaria mexicana. Al existir subsidios para el cultivo de estos granos en otros países y no haber una adecuada política para fomentar su cultivo en el país, resultaba más atractivo comprar dichos granos en el exterior que en el mercado interno. Sus precios no resultaban competitivos frente a los importados, lo que, desde luego, desalentó su cultivo. Además de los efectos negativos de la apertura comercial de estos alimentos, los productores han sido víctimas de la especulación de los precios por parte de intermediarios, lo que ha impactado en la producción de alimentos básicos necesarios para alcanzar la soberanía alimentaria en granos básicos y, con ello, el bienestar de la población. El Gobierno de México, desde el 2019, inició la implementación del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para garantizar la seguridad alimentaria de la población vulnerable. En 2022, el Coneval reportó que, a partir de octubre del 2021, se incrementó el precio de garantía para maíz de 5.610 a 6.060 pesos por tonelada, aunado al incremento del apoyo para flete de 150 a 160 pesos por tonelada y para frijol de 14.500 a 16.000 pesos por tonelada. Asimismo, para el ejercicio 2022 se incrementó el precio de maíz de 6.060 a 6.278 pesos por toneladas, para trigo panificable de 5.790 a 6.400 pesos por tonelada, para arroz de 6.120 a 6.760 pesos por tonelada y para leche de 8.20 a 9.20 pesos por litro. Adicionalmente, el precio de garantía de la leche se incrementó el 15 de abril de 9.20 a 10 pesos por litro, dependiendo de la calidad. De igual modo, se incorporaron dos nuevos estímulos, uno para pequeños productores de trigo panificable con un precio de garantía de 6.900 pesos por tonelada y otra para pequeños productores de arroz de 7.300 pesos por tonelada. Asimismo, el Coneval dio cuenta de que, entre septiembre del 2021 y junio del 2022, este programa otorgó apoyos por 6.061.5 millones de pesos, con lo que logró mejorar el ingreso de 66.741 pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche en el país. Dentro de dicha evaluación se reconoció que este programa ha registrado una mejora constante que deriva en la experiencia y en la retroalimentación recibida de las evaluaciones y las auditorías que se han realizado a su funcionamiento. Asimismo, el proceso de pago a las personas beneficiarias del programa es ágil y directo. Además, el cumplimiento de los parámetros de calidad de grano se presentan conforme a normas oficiales. El quinto informe de gobierno del Ejecutivo Federal refiere que el programa de precios de garantía, entre el 1 de septiembre del 2022 y el 30 de junio del 2023, tuvo un ejercicio de 3.959 millones de pesos, en beneficio de 42.162 pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Los apoyos proporcionaron un incremento de 43.9% en el ingreso de los productores rurales respecto al precio medio rural de sus productos en 2018. Desde 1992 se privatizaron las empresas públicas encargadas de la producción de fertilizantes,
lo que ocasionó una dependencia del mercado externo y, en consecuencia, una pérdida de la soberanía en la capacidad de producir alimentos para la población. Un ejemplo de ello fue la venta de la empresa pública Fertilizantes de México, después Agronitrogenados, adquirida por Altos Hornos de México. En 2014, Petróleos Mexicanos adquiere la empresa Agronitrogenados de México para rescatar a la empresa que se encontraba ya en quiebra, misma que fue adquirida a precio exorbitante. Actualmente, Pemex trabaja con 13 complejos de plantas para la producción de fertilizantes. Para el 2022, Pemex produce el fertilizante del programa de apoyo del gobierno federal, el cual lleva un avance del 73% en envíos a las entidades federativas. Ello ha permitido disminuir la compra de fertilizantes en el extranjero e ir recuperando la soberanía alimentaria. Frente a esta situación, el gobierno de México, por conducto de Pemex, se ha dado a la tarea de incrementar la producción de fertilizantes para recuperar al máximo la soberanía alimentaria del país. Pemex producirá el 100% de fertilizantes para el bienestar, ya que beneficia a 2 millones de pequeños productores y productoras en todo el país. Dada la importancia de los fertilizantes en la producción agrícola y para impulsar y fomentar la producción en el campo por parte de los productores agrícolas de pequeña escala, es que se han entregado de manera gratuita fertilizantes. La política agrícola del gobierno actual, sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, estableció en el apartado tercero, Economía, el programa Producción para el Bienestar. Dicho programa está, orientado a los productores de pequeña y mediana escala, beneficiará a unos 2.8 millones de pequeños y medianos productores, hasta 20 hectáreas, que conforman el 85% de las unidades productivas del país, con prioridad para 657,000 pequeños productores indígenas. Canaliza apoyos productivos por hectárea con anticipación a las siembras e impulsa entre los productores prácticas agroecológicas y sustentables, la conservación del suelo, el agua y la agrodiversidad, alienta la autosuficiencia en la producción de semillas y otros insumos, así como una maquinaria y equipo apropiado a la agricultura de pequeña escala y la implementación de sistemas de energía renovable. Se entrega un apoyo de 1,600 pesos por hectárea para parcelas de hasta 5 hectáreas y de 1,000 pesos para parcelas de entre 5 y 20 hectáreas. De 2019 a 2023, el programa Producción para el Bienestar ha otorgado un total de 63,013,60 millones de pesos en beneficio de 9,09 millones de productores de pequeña escala, parámetro que representa un crecimiento del 237% respecto al padrón de beneficiados durante el sexenio 2006 a 2012 y de 378% durante el sexenio anterior. La implementación de estos programas ha contribuido a una mejora del bienestar de la población campesina en su desarrollo y calidad de vida, lo que cumple con el fin constitucional del Estado mexicano vigente desde la promulgación de nuestra Constitución de 1917, de alto contenido social en favor de la clase campesina y trabajadora, su bienestar social. Es el momento histórico de recuperar este profundo sentido social de nuestra Constitución abandonado por décadas de imposición del modelo neoliberal, que empobreció aún más a los campesinos y pequeños productores. Por eso, el actual gobierno de México hoy se propone cumplir con la obligación constitucional del Estado al establecer a favor de campesinos y productores y pescadores de pequeña escala apoyos económicos, entrega de fertilizantes y establecimiento de precios de garantía. Contenido de la iniciativa. Se propone adicionar los párrafos tercero y cuarto de la fracción 20 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies cuyos frutos requieren ser procesados para su consumo. Un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala. Un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala. Mantener los precios de garantía para la compra-venta de maíz,
frijol, leche, arroz y trigo harinero y panificable. Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad conferida del artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa soberanía la presente iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Esta es la iniciativa de reforma constitucional presentada por Andrés Manuel López Obrador, en el cual se modifican estos artículos para beneficiar con la pensión para personas con discapacidad, para la pensión de personas adultas mayores de 65 años y con el apoyo a los pequeños productores. Ha sido una lectura bastante larga. Creemos que es importante ponerlo a consideración de todos ustedes. Estamos en Hablemos de Migración. Qué mejor manera hablar de migración que hablar de estas leyes que están intentando revertir esta gran pobreza que hay en México para evitar que los mexicanos tengan la necesidad de salir hacia Estados Unidos y abrir la posibilidad de que los que están en Estados Unidos muy pronto puedan volver a nuestro país. Por esta ocasión es todo, los esperamos, nos faltan 18 iniciativas más por darle lectura, las estaremos publicando y los invitamos a que le den seguimiento. Mientras tanto, hasta pronto.